Hoy en Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, presentamos las principales novedades de la Ley de Patentes. Una ley cuyo objetivo es actualizar y armonizar la normativa española sobre patentes, adecuando el marco legal a las necesidades actuales. Para comentar estas novedades contamos con Alicia Arroyo Aparicio, profesora titular de Derecho Mercantil. Bienvenida, profesora Arroyo. Gracias. En 2015 se publicó la nueva Ley de Patentes. ¿Qué significado tiene este cambio legislativo? Sí, la nueva Ley de Patentes española es la Ley 24/2015, de 24 de julio de ese año. Se publica en el BOE el día 25 de julio del 2015, pero entra en vigor el 1 de abril del 2017. Esta nueva ley supone, por tanto, una derogación de la Ley 11/1986 anterior. Con la nueva ley se persigue reforzar las patentes nacionales a través de una armonización de la normativa española con las últimas modificaciones a nivel internacional y con carácter general cabe afirmar que se introducen cambios también en los procedimientos judiciales para especializarlos y aclara la legislación a la luz que se venía haciendo de la aplicación de la Ley 11/1986 de patentes en la práctica. Se ha dicho también que se está ante una ley continuista y mejor sistematizada. ¿Es así? Se podría afirmar, en efecto, que es una ley continuista en cuanto que no hay grandísimos cambios o al menos algunos aspectos sustanciales se han mantenido. Mejor sistematizada, ¿en qué sentido? Pues es un texto largo, bastante extenso, 186 artículos, distribuidos en títulos, con disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, también disposiciones finales, pero se rubrican los artículos. Esto supone que cada artículo lleva una rúbrica específica, resulta más claro en cuanto al contenido, que queda anunciado desde el título mismo de cada artículo y lo relevante también que ha de ponerse de manifiesto es que la jurisprudencia anterior a esta ley sigue siendo válida en aquellos aspectos que no se hayan modificado y que por tanto se hayan mantenido. Por ejemplo, ha de tenerse en cuenta que hay un primer título que se rubrica disposiciones preliminares y en él ya se introducen algunas novedades más relevantes de la nueva ley. Incluso desde el artículo 1 se deja claro que para la protección de las invenciones industriales se concederán los títulos de patentes de invención, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios. Esta mención específica última que acabo de hacer consiste también en una novedad de la ley. Ha dicho que la vigente ley persigue reforzar las patentes nacionales, que sean más fuertes, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado principalmente el procedimiento de concesión de esas patentes en el sentido de eliminar la posibilidad que había antes de optar, como ocurría con la antigua ley, por el procedimiento de concesión sin examen previo. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, se sustituye el anterior procedimiento por otro que ya integra la búsqueda del examen técnico y con unas conclusiones que se plasman en una opinión escrita. La Oficina Española de Patentes y Marcas emite un informe sobre el estado de la técnica, una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a ambos documentos a la solicitud de la patente, se da traslado a la persona interesada que ha solicitado y con ello se produce una consecuencia fundamental y es que se adelanta la búsqueda de antecedentes, se acelera el procedimiento, con lo que se facilita también al solicitante una información que se considera necesaria, relevante para decidir mantener la solicitud, seguir adelante, patentarla en el extranjero, en fin, dentro del plazo de prioridad tomar decisiones. Se adelanta también el pago de la tasa de búsqueda al momento de la solicitud, pero sin duda las patentes que se obtienen ahora son más fuertes, menos atacables, podríamos decir. Profesora Arroyo, y siguiendo con el procedimiento, ¿hay alguna otra novedad que se pueda destacar? Sí, se suele aludir también a un nuevo sistema de oposición post-concesión. ¿Nos puede explicar entonces en qué consiste este nuevo sistema de oposición post-concesión? Pues la nueva ley de patentes introduce la posibilidad de presentar oposiciones frente a la concesión de las patentes nacionales en los 6 meses siguientes
a la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, en el BOPI. Frente a ello, bajo la antigua Ley de Patentes, las oposiciones podían presentarse durante la tramitación de la solicitud de patente y solo en los casos en que la patente se tramitaba con examen sustantivo. Esta nueva medida pretende acelerar el procedimiento de concesión de patentes, estableciendo que sea la posibilidad de la oposición una vez ya concedidas. La posibilidad de modificación de patentes nacionales tras su concesión es otra modificación importante que se incluye en la nueva ley. ¿En qué consiste? Sí, en línea con las posibilidades introducidas por el Acta de Revisión del Convenio de la Patente Europea para esas patentes, para las europeas, la nueva Ley de Patentes incluye la posibilidad de que el titular de la patente nacional pueda modificar la patente una vez ha sido concedida. En particular, la nueva ley incluye varias posibilidades para los titulares de patentes. Pueden revocar, limitar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante la modificación de las reivindicaciones en cualquier momento y la limitación solicitada ante el órgano jurisdiccional en el marco de un litigio cuando la validez de la patente sea impugnada. Se contempla que los tribunales puedan declarar la nulidad parcial de las reivindicaciones en los litigios cuando así se solicite en la demanda o en una reconvención, y esas revocaciones o limitaciones tienen un efecto distinto ahora. Bajo la antigua Ley de Patentes, la solicitud de revocación o limitación de patentes nacionales mediante la modificación de sus reivindicaciones solicitada por el titular no era posible ni ante la Oficina Española de Patentes y Marcas ni ante los tribunales. El titular solo podía renunciar a la totalidad de la patente o algunas reivindicaciones de las patentes, pero con efectos que no eran retroactivos. Los tribunales españoles, de hecho, ya se habían enfrentado con situaciones de cómo considerar las limitaciones de patentes europeas en aplicación de artículos del Convenio de la Patente Europea. Sin embargo, la Ley de Patentes del año 86 no establecía nada al respecto. Por eso ha de manifestarse que ahora se ha adecuado esta situación y está prevista expresamente en la ley. Ya que ha mencionado los tribunales, profesor Arroyo, en la nueva ley se habla de la especialización de tribunales. ¿A qué se refiere? Ya existen los juzgados de lo mercantil, ¿no? Sí, los juzgados de lo mercantil existen, pero la nueva Ley de Patentes prevé que solo los juzgados mercantiles especializados en patentes puedan resolver asuntos en materia de patentes en primera instancia. Se recuerda también que las leyes de marcas y diseños se remiten a la Ley de Patentes en lo relativo a jurisdicción y normas de procedimiento. Existen acuerdos en esta materia del Consejo General del Poder Judicial y en esos acuerdos se concretan los tribunales especializados. Estos acuerdos se publican además en el Boletín Oficial del Estado. Profesora Arroyo, la nueva Ley de Patentes española ¿ha supuesto un refuerzo de los modelos de utilidad o algún cambio? Sí, puede hablarse de una modificación porque la nueva ley amplía el ámbito de protección de los modelos de utilidad. La ley del año 86 solo se refería a invenciones sobre objetos, a invenciones que fueran modelos de utilidad sobre objetos. En cambio, el nuevo ámbito de protección de los modelos de utilidad se extiende a cualquier producto, excepto, eso sí, composiciones farmacéuticas y las que recaigan sobre materia biológica que se encuentran específicamente excluidas. Los procedimientos están excluidos de los modelos de utilidad tanto en la antigua como en la nueva ley. Pero a diferencia de la antigua ley, la nueva iguala el estado de la técnica entre patentes y modelos de utilidad. Eso sí, sigue habiendo una diferencia y la principal diferencia en los requisitos sustantivos entre patentes y modelos de utilidad es el nivel de invención, que es más bajo en el caso de los modelos de utilidad. Y para finalizar, una última pregunta. ¿Hay también algunas novedades en materia de acciones en defensa del derecho? Sí, es así. También se han contemplado modificaciones en materia de acciones. Por ejemplo, la posibilidad de solicitar una indemnización coercitiva, es decir, cuando se condene a la cesación de actos que infringen una patente, el tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. Esta indemnización es acumulable a la de daños y perjuicios y se impone su fijación
la fijación del importe se hará en ejecución de sentencia. En cuanto al cálculo de los daños y perjuicios, la nueva ley dispone que las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación patentada si no hubiera existido la competencia del infractor, o alternativamente los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. De ese modo, por ejemplo, también con la nueva previsión ha quedado zanjado el debate que había en la doctrina o en la jurisprudencia sobre el carácter acumulativo alternativo. Ahora ya viene aclarado perfectamente en la nueva ley. Estas serían algunas de las principales novedades, pero sin duda la nueva ley de patentes ha traído otras muchas, puesto que, como se ha dicho antes, se trata de una ley bastante extensa. Pues la vigente ley de patentes española, la ley 24/2015, ha sido el tema que hemos abordado con la profesora titular de Derecho Mercantil de la UNED, Alicia Arroyo, que nos ha comentado y explicado, como decía, las principales novedades que han traído esta nueva ley, entre otras los cambios en el procedimiento de concesión de las patentes, el nuevo sistema de oposición posconcesión o la especialización de los tribunales. Profesora Arroyo, muchas gracias. Muchas gracias.